Gracias, ya estamos en comunicación hasta Colorado con mi querido doctor Héctor Frisby. Y ahora, a propósito, pues de este asunto de que se está trabajando arduamente, en paralelo, en cooperación conjunta, cada quien por su lado, o sea, se está trabajando en muchos frentes en desarrollar pues una vacuna, ¿no? Que es lo que todos esperamos, como un antídoto que ponga fin a este mal y que pues permita, así como es con el tema de la influenza, pues ir inmunizando a la población. Pero para ello, el largo proceso tiene en sus puntos finales pruebas que se tienen que realizar, primero pues sí con animalitos, pero después con cobayos, con seres humanos sanos, que sean capaces de resistir estas pruebas y de ser prácticamente pues la etapa final. ¿Cómo, le preguntaba yo al doc, pues cómo es que se eligen a estas personas? Constantemente, cualquier medicamento, entiendo mi doc, corrígeme si me equivoco, pues todos los medicamentos se prueban ya finalmente en humanos, incluso a veces se publican anuncios convocando a ello y pagan bien por estas pruebas. Obviamente pues puede conllevar algún riesgo, pero dejemos que sea el doc el que nos hable de ello. ¿Cómo estás, mi doc? Qué gusto saludarte. Muy bien, buenos días, gusto en saludarlos. Esto se llama investigación clínica y se hace la investigación clínica no solamente para medicamentos o vacunas. Estos experimentos los hacen para incluso nuevos alimentos o nuevas sustancias que se van a vender. Por ejemplo, cuando se inventó el canderel, nuevos edulcorantes, nuevos suplementos alimenticios, siguen esta ruta de pruebas. Y primero, pues bueno, se prueban las características químicas del producto, se ve que no sea un veneno, que no sea tóxico, y se empieza a ascender en escalas de complejidad biológica. Se empiezan primero a utilizar, como tú lo decías, los cobayos o cuyos, como les dicen, o conejillos de indias, ratones, ratas, se empiezan a utilizar. Y la intención original y la intención más importante del medicamento es que no sea un riesgo para la salud, es decir, la seguridad farmacológica. Eso es lo más importante. Fíjate que una de las cosas no menos importantes, pero sí es un detalle que se va a observar, es si el medicamento es efectivo para lo que lo están tratando de utilizar. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, el sildenafil. El sildenafil es el Viagra. El sildenafil era un medicamento que se estaba utilizando, se estaba tratando de utilizar para pacientes con hipertensión pulmonar, porque causa vasodilatación y en fin, una serie de cosas. Y lo empezaron a experimentar en pacientes enfermos, que ya es la última etapa de experimentación, porque los anuncios que tú ves en el periódico habitualmente es que se experimentan los medicamentos en personas sanas, no en personas enfermas. Entonces, cuando se probó en personas sanas y se empezaba a probar en personas enfermas, los pacientes que tenían hipertensión pulmonar, pues sí mejoraban, porque bueno, pues sí incrementa la perfusión, incrementa el flujo sanguíneo en los pulmones, pero los hombres que estaban participando en el estudio, porque había hombres y mujeres, dijeron, ¿sabe qué? Yo no sé si mis pulmones están bien, pero a mí no me dejen de dar esta pastilla porque yo soy como campeón sexualmente. Entonces en ese momento dijeron, ¿sabes qué? Espérame tantito. El sildenafil ya probamos en ratones, en conejos, en changos, en cerdos. Ya vimos que no es un riesgo para la salud, pero ya no entonces lo vamos a utilizar para hipertensión pulmonar, ahora lo vamos a promocionar para disfunción eréctil. Y así es como se descubrió. Entonces, para que vean que el proceso experimental no es algo que ya sabemos lo que va a pasar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tener unos rangos de contención de seguridad farmacológica. Eso es muy importante. Entonces, es por eso que se hacen los experimentos. Entonces, hablando de este tema en específico del experimentación animal, es una historia muy interesante. Hubo dos biólogos ingleses que se empezaron a dar cuenta que a partir de que Charles Darwin presenta su teoría del origen de las especies y entonces empezamos a ver algo que ahorita nos puede sonar muy lógico, pero antes, como el
el conocimiento era dogmático y religioso, pensábamos que los seres humanos éramos una especie totalmente aislada de los demás porque éramos producto de la mano de Dios. Entonces, con el libro que publica Charles Darwin del origen de las especies, empezamos a ver que los seres humanos y los animales nos parecemos en algo, no somos tan diferentes. Aunque hayamos sido creados en diferente día de la creación en la Biblia, pues no es cierto que ellos son una cosa y nosotros somos otra. Biológicamente somos lo mismo. Eso fue la punta del el inicio que se desencadenó para empezar a experimentar en animales para ver cómo respondían los animales y entonces si no se morían, si no sufrían, entonces ya los hombres lo hacíamos. Ahorita nos parece algo muy normal decir, pero ¿cómo? Acuérdense que el conocimiento era dogmático y religioso. A partir del libro del origen de las especies se empieza a experimentar en animales. En los años 50 del siglo pasado, 1952-53, dos biólogos, el biólogo Russell y Birch, hacen un grupo para describir algo que se llamaba los principios de la técnica experimental humanitaria. Los principios de la técnica experimental humanitaria definían tres principios. Se llamaba el principio de reducción, el principio de reemplazo y el principio de refinamiento. El principio de reducción en esta teoría de la técnica experimental humanitaria, humanitaria significa no en humano, significa que tenga un carácter de compasión para las especies. El principio de reducción eran estrategias que tenían como la finalidad disminuir la utilización de animales lo más que se pudiera, porque antes decían, vamos a experimentar, tráete 20 perros y a los 20 le inyectamos. ¿Sabes qué? No es necesario hacerlo en 20 perros, lo podemos hacer en 5 y las conclusiones van a ser las mismas. Entonces, ese es el principio de reducción, reducir el número de animales y con eso se pueden obtener los datos suficientes para sustentar la hipótesis nula del experimento que se está realizando. Y de preferencia hay que reducir los riesgos que comprometan el bienestar de los animales. Ese es el primer principio, el de reducción. El segundo de las 3 R's que inventaron Russell y su colega. El segundo de la reducción es estrategias que tienen como resultado el de la reducción, ya lo dijimos, vamos con el reemplazo. Cuando se puedan reemplazar los animales, hay que tratar de utilizar otros métodos, métodos de laboratorio, métodos matemáticos, métodos en cajas de Petri. Entonces tenemos el reducción, el del número de animales, el número de efectos secundarios, el de reemplazo. Cuando podamos no utilizarlos, no los usamos. Y el tercer punto es el de refinamiento. Cuando nosotros hablamos de refinamiento en la técnica experimental, estamos hablando de que se minimice el dolor en los animales y se disminuya la angustia. Es decir, porque hay muchos experimentos que se pueden realizar, vamos a decir, experimentos de la función cerebral, y se les ponen electrodos a los animales en la cabeza, se les ponen terminales eléctricas y todo esto, y no es necesario que a los animales les duela, únicamente queremos ver cómo responde el páncreas o la frecuencia cardíaca o tal. Entonces se les puede dar algo a los animales para que no tengan tanto dolor y para que no tengan procesos de angustia, ¿no? Porque había experimentos tan crueles como poner en una tina animales a que estuvieran nadando, que tuvieran los efectos de un medicamento para ver si eso incrementaba su riesgo de que les diera un infarto, y entonces dejaban a los animales nadando en agua durante 4, 5, 6 horas hasta que los animales se ahogaban, ¿no? Entonces imagínense ese tipo de sufrimiento. Entonces, y en el refinamiento, el tercer, que les digo, el refinamiento, este tercer principio, el otro punto que tiene es que hay que mejorar el bienestar de los animales que se tengan que utilizar si es que no se puede evitar desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, son animales que nacen para ser objetos de experimentos y se tiene que vigilar su calidad de vida. Tiene que ser como si lo hiciéramos con un ser humano. Vamos a decir que yo soy voluntariamente objeto de estudio, entonces quien está haciendo los estudios experimentales en mí, pues tiene que darme un salario, comida, un lugar donde yo pueda vivir, atención médica, en fin, tienen que apoyarme en mi confort, en mi bienestar.
Y eso se tiene que hacer también con los animales, porque recuerden, los tenían en unas jaulas impresionantes, como aquí la imagen que les voy a poner aquí atrás, es una imagen, fíjense, el experimento que hicieron con este pobre perro que está aquí, si lo pueden ver, está salivando, el perro le está saliendo saliva al perro, aquí ven, todo esto que tiene aquí el perro es que está escurriendo en saliva, porque le están haciendo experimentos con un insecticida para ver los efectos anticolinérgicos en los animales. Entonces los ponían en cámaras y les sacaban insecticida durante un tiempo prolongado para ver cómo respondían los perros, ¿no? Entonces, a este perro que les estoy enseñando, pues lo podrían haber tenido sedado, lo podrían haber tenido semidormido, no tienen por qué estarlo teniendo así consciente y que esté sufriendo, ¿no? Y en fin, una serie de experimentos. Si ustedes se meten a una página que se llama PETA, P-E-T-A, está en inglés, pero es una asociación que se dedica a defender a los animales para experimentación, porque se hacen experimentaciones incluso para cosméticos y para muchas otras cosas, para ver qué tan alergénicos son. En Estados Unidos solamente en Estados Unidos, cada año por experimentación médica se mueren o se sacrifican 100 millones de animales cada año. Y estos animales incluyen, como les decía, ratones, ratas, ranas, perros, gatos, conejos, los hámsters que tú decías, o los cobayos, o los conejillos de indias, monos, peces también se utilizan para ver qué tan tóxicas son unas sustancias en el mar o en los lagos. Entonces se ponen peces y se les envenena para ver qué tan grave es, luego se matan, se abren y se les hacen estudios al microscopio para ver, y también en algunos casos se utilizan aves para ver qué tanto los contaminantes, por ejemplo, si se va a probar una nueva combinación de gasolinas, antes de ponerla al mercado, esa combinación de gasolinas, se la ponen a un vehículo que salgan los humos que le van a salir por el escape y ponen animales para ver cómo se les afectan los pulmones, cómo se les afecta el cerebro, el hígado, y les hacen estudios de todo este tipo. Entonces, todo lo que se va a poner para uso humano tiene que pasar por este proceso de regulación. Y este tipo de experimentos se utilizan no solamente para vacunas, sino solamente para alimentos, sino se utilizan pues, desde luego en las escuelas, ¿no? Desde clases de biología, ¿no? Las ranas, los conejos que típicamente sabemos que se utilizan en las escuelas, también se utilizan para el entrenamiento médico. Cuando estamos en la escuela de medicina, pues practicamos en perros para aprender a hacer cirugía al principio, en fin, todo este tipo de cosas. También se utilizan en experimentación por datos, por experimentos que no tienen una finalidad terapéutica. Como se los he dicho, dentro de esta teoría de la experimentación humanitaria, se tienen que hacer experimentos en animales solamente si esto tiene como objetivo el mejoramiento de alguna condición de vida del humano. No tienen por qué hacerse por curiosidad, porque hay muchos experimentos que se registran que quieren hacer en animales para ver qué sale, no con un objetivo, con una hipótesis nula, clara, de beneficio potencial a los seres humanos. Y se utiliza también, como les decía, experimentación alimentaria, es decir, cualquier cosa que queremos comer o que queremos ingresar como un nutriente nuevo, les decía, por ejemplo, del canderel o cualquiera de estos otros edulcorantes nuevos o suplementos salen para aderezar o endulzar o ponerle sal a los alimentos, una sal que no contenga sodio y todo esto, primero se trata en animales para ver cuáles son los efectos. Y el último, pues es la experimentación, como les decía, con cosméticos. Y los cosméticos incluyen polvos, cremas, lociones y líquido para tatuajes. Los líquidos que se utilizan para hacer tatuajes, las tintas que se utilizan para hacer los tatuajes, se experimentan primero en animales, se les inyectan para ver qué efecto produce en la piel y para ver si perduran, porque pues puede ser si se baja si te ponen un tatuaje muy bonito y a los 15 días ya el tono de la pintura se empieza a disminuir porque tu cuerpo tiene la capacidad de destruirlo, pues es una pintura que no sirve. Respecto a lo que comentabas con la experimentación en medicamentos, entonces pasan de la caja de Petri, en donde se hacen los experimentos, pasan ahí a una especie inferior, que puede ser un ratón, cobayo, como es un conejillo de indias, de ahí se pasa a un conejo, de ahí se pasa a una especie superior, que es un perro o un gato, o un simio,
como les he dicho, el animal que más se parece genéticamente, inmunológicamente e incluso anatómicamente al ser humano es el cerdo. Entonces se realizan experimentos en cerdos y ya después de ahí que se vio que son seguros los medicamentos, porque cuando se hacen experimentos en animales no es que el animal tenga hipertensión o hipertensión pulmonar o que tenga COVID o que tenga... No, lo único que queremos ver es que sea seguro, que no se vaya a morir alguien porque le pusieron el medicamento. Ya después, cuando se pasa a humanos, se hace la primera parte en humanos, que es para ver si es seguro en humanos, y se utilizan individuos voluntarios sanos, que son a los que tú dices que les pagan muy bien. Efectivamente, pues, te van a pagar para ponerte algo que ya probó no ser riesgoso con todos estos animales, como ya se los expliqué. Y el último paso es tomar individuos enfermos y entonces ahora sí les damos la medicina que es segura, que nosotros pensamos que les va a ayudar. Y más o menos como el 60% de las sustancias no son efectivas o no son superiormente terapéuticas a lo que previamente existe. Entonces no salen al mercado. Así es, doctor. Ahí persisten pues muchas críticas para por la utilización de animalitos, ¿no? Pero pues es, como tú dices, necesario recurrir a ellos en las primeras etapas de estas experimentaciones, porque entonces ahí sí hay un mayor riesgo, ¿no? Para utilizar seres humanos de manera directa que podrían ahí sí tener un mayor riesgo antes de aplicar el medicamento en un animalito. Digo, desafortunadamente es un mal necesario que se tiene que seguir realizando, al que critican muchos activistas ambientalistas. Sí, es terrible, pero en esto se ha avanzado mucho, como dices tú, con estos principios de reducción, de ser más compasivos, es lo que se está realizando a través de los animales, no los experimentos como los que hacía Mengele, ¿no? Claro, bueno, esos eran experimentos que no tenían probada una seguridad. O sea, Mengele no experimentaba en animales, se saltaba toda esa parte y probaba la seguridad en individuos sanos, muertos de hambre, pues, pero sanos, porque la mayoría de ellos pues no tenían ninguna enfermedad. Entonces, pues eso obviamente pues no respetaba ninguna regla. Te trataba de decir, ¿cuál es el futuro de esto? O sea, entonces siempre vamos a experimentar en animales. No, el futuro de esto tiene mucho que ver con la ingeniería genética. La ingeniería genética se va a utilizar para que tomen un pedazo de hígado, lo reproduzcan por ingeniería genética. Entonces vamos a tener un hígado, vamos a tener un cerebro, vamos a tener un pulmón, vamos a tener un corazón, que van a estar funcionales de manera aislada, sin que pertenezcan a un ser vivo, y se le va a inyectar, instilar, se va a exponer a una sustancia nueva y vamos a ver cuáles son los efectos que hay en ese órgano, en esa parte, para poder evitar la utilización de los animales. Una vez que se vea que el medicamento es seguro, que no daña el hígado, que no daña el corazón, que no daña los pulmones, que no daña el cerebro, que no daña los riñones, la articulación, los músculos, los laboratorios entonces van a ser lugares con mesas en donde va a haber espacios donde va a ser, este es el espacio del corazón, este es el espacio del hígado, este es el espacio del pulmón, y va a haber gente que va a ser especialista en experimentos médicos en pulmón, en experimentos médicos en corazón, en experimentos médicos en hígado, y vas a ver cómo poner las sustancias, cómo observar, cómo ver los cambios, y van a reportar esos cambios, y ya que reporten esos cambios, entonces van a ver si se puede aplicar en seres humanos, y yo creo que después de ahí va a seguir el paso de utilizar individuos sanos y ya después cuando se demuestre el efecto de seguridad in vivo, porque no es lo mismo hacerlo in vitro en un órgano que no pertenece a ningún ser vivo, eso es in vitro, aunque no, cuando decimos in vitro la gente se imagina tubos de ensayo y esto, algo in vitro es algo que no está en un ser humano. Este órgano que se está experimentando es algo in vitro en el laboratorio, de ahí se pasa a un ser humano sano, in vivo, y luego ya de ese in vivo se pasa a un paciente objetivo, que es el paciente enfermo, y ya entonces ya se le da tratamiento
y se observa cómo se modifica la enfermedad para la cual se le está dando la sustancia. Pues ese será el ideal de los mundos. Y en cuanto al desarrollo de la vacuna, específicamente para el COVID, entiendo ya, doctor, que hay algunos laboratorios que ya han llegado a estas fases, ¿no? De ya experimentar directamente con humanos, que es una de las prácticamente etapas finales, ¿no? De la creación de esta o de cualquier vacuna, ¿no? Lo que pasa es que la experimentación con el virus SARS-CoV-2, la experimentación con este virus no es nuevo, ya se había experimentado en el laboratorio de virología de Wuhan, experimentos patrocinados por Estados Unidos y el Departamento de Bioseguridad de Australia. Son experimentos que están publicados y los conocemos desde 1906, 1907, porque les causó mucha inquietud la manera tan agresiva que causaba dificultad respiratoria el virus del SARS en el 2002, y entonces empezaron a hacer experimentos, incluso se hizo una modificación genética que se parece mucho a la que está ahorita en el ambiente, y es por eso que hay teorías que dicen que se les escapó y todo esto, pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo, después de un proceso de investigación, pero este virus ya existía en el laboratorio, entonces ya se conoce cuál es su conducta in vivo, porque ya se han utilizado en animales, se infectaron animales, y en fin, entonces ya se sabe. Entonces, hay una reglamentación internacional que cuando tú vas a crear una sustancia biotóxica, tú debes de tener el antídoto, y si lo vas a utilizar en humanos, debes de tener la potencial estructura de diseño de una vacuna. Entonces, para que si se llegara a escapar del laboratorio, si hubiera un accidente, pueda diseñarse una vacuna no con tanto tiempo. Entonces, es probablemente que pues por eso sea, ¿no? Además que pues por la necesidad se están abreviando los tiempos. Y pues bueno, déjenme les platico, por ejemplo, en la epidemia de polio que hubo en 1918, se empezaron a experimentar vacunas en las cuales no se siguió el rigor de experimentación que les estoy diciendo, y las primeras vacunas de polio llegaron más o menos 30 años después, en 1949, 45, empezó a haber un par de vacunas de la Universidad de Filadelfia y el Departamento de Salud Pública, creo que de Nueva York. Y las dos vacunas, como no las hicieron con el rigor científico adecuado, fue una desgracia, porque causaron una cantidad muy importante de casos de polio con la vacuna de polio, porque no estaba idealmente inactivado el polio, el virus de polio, entonces causó poliomielitis. Hasta 1955, casi 40 años después de que hubo la epidemia de polio, el doctor Jonas Salk surgió con la vacuna del doctor Salk, que es la vacuna que se utilizó durante mucho tiempo y que se sigue utilizando, inactivada con formaldehído y todas esas características. Entonces, fíjense, el siglo pasado, de 1918 a 1955, que pasaron casi 40 años entre el desarrollo de una vacuna para una enfermedad, ahora se va a tardar un año y medio, 18 meses, que pareciera que es mucho tiempo, pero si lo contextualizamos cómo ha ido avanzando el desarrollo de las vacunas, pues nos damos cuenta que es un tiempo muy reducido, y es muy importante que se respeten los protocolos de seguridad para el desarrollo de una vacuna, por mucha prisa que haya, porque es malo que se muera la gente de una enfermedad, pero va a ser mucho más malo que se muera la gente por ponerse la vacuna. Claro, sin duda, en la medicina, Doc, tú lo sabrás muy bien, pues es una de las disciplinas de las ciencias que está basada justamente en eso, ¿no? En un largo desarrollo, en un largo camino de aprendizaje y error, además de la experimentación, claro, y los descubrimientos, pero es un largo camino que va acumulando las experiencias en base a esto que nos platicas. Qué interesante este tema de la vacuna del polio, pues sí, justamente todavía nosotros llegamos a conocer en nuestras generaciones personas a las que les llegó a dar el polio, ¿no? Y que de alguna manera enfrentaron una discapacidad producto de ella, cosa que ahora ya las generaciones más recientes, los millennials, pues no tienen ni idea de lo que eso es, y esperemos que así siga, ¿no? Porque con esto fíjate que hay sobrevivientes de polio que aún viven ahora y que tuvieron una parálisis muscular, porque la gente piensa que el polio causaba una parálisis de las piernas y la gente ya no caminaba, y qué terrible era eso, ¿no?
Pero la gente que sufrió polio tenía parálisis de los músculos, incluyendo los músculos respiratorios, es decir, estaba paralizado del cuello hacia abajo. Y en Estados Unidos, como es un país rico, existe la posibilidad de hacerlo. El día de hoy sigue existiendo gente que está confinada a vivir en un pulmotor. ¿Qué es un pulmotor? Un pulmotor no es otra cosa más que un cilindro en el cual está el individuo acostado hasta el cuello, y el pulmotor está por vacío, generando el movimiento de los pulmones para que la persona pueda sobrevivir. Y son individuos que en este momento, aquí les voy a poner la foto, aquí están viendo, este es un niño, aquí les enseño, este es un niño que está metido en este cilindro en donde está respirando, y ahí está metido y está pintando, me paso de este lado, está haciendo una pintura de un apache. Este niño está dibujando un apache ahí en su cuadernito, y creo que tengo por ahí la foto de la persona mayor como está ahorita. Él sigue viviendo en Texas. Esta persona sigue viviendo en Texas, y él pues está vivo, pues, y está confinado a estar adentro de este cilindro, y él vive ahí, y pues no se ha muerto, y pues tiene su enfermera, y el gobierno del estado de Filadelfia es el que le está pagando todo el costo de la atención y esto, porque pues bueno, ellos son responsables de lo que le pasó. No veo aquí en mi archivo de imágenes, no veo la foto de este señor en sus días actuales, pero sí, él todavía tiene, vive en Texas, y es una persona de casi 90 años, y aquí está el doctor Salk dándole la vacuna a una niña. Esta foto es de 1955, cuando él está dando la vacuna a la niña después de casi 40 años de que se presentó la epidemia de polio, ¿no? Entonces, es muy importante que se sigan estos pasos de manera rigurosa para que no vaya a haber una desgracia causada por un medicamento, por una vacuna. Entonces nuestra intervención tiene que estar basada en el principio de medicina que dice primo non nocere, es decir, lo principal es no dañar. Así es como se tiene que ejercer la medicina. El objetivo principal es no dañar. Muchas veces no podemos hacer nada y así lo tenemos que comunicar, pero nunca en un afán de curar tenemos que darle a una persona sustancias o cosas que sabemos que no le van a funcionar, o que no sabemos cuál es el rango de riesgo o de inseguridad que pueda tener esa sustancia. Qué interesante, doctor, sin duda, y bueno, pues con esto también despejar toda esa connotación o esa satanización, perdón, que a veces se tiene hacia estos procesos que no son necesariamente malos. Sí, ha habido muchos errores y ha habido a lo mejor excesos a lo largo de la historia, pero pues todo ha sido con un bien... rigor científico, esa es la palabra, rigor científico. Hay algo que se llama el método científico y se tiene que respetar. Incluso seguramente ustedes han oído de los estudios aleatorizados y todo este tipo de cosas. ¿Qué es un estudio aleatorizado doble ciego? ¿Qué es el estudio ideal para una experimentación? Yo tomo dos grupos de personas, y unas personas están sanas y otras están enfermas. Esto ya es en la final, cuando ya estoy experimentando en personas enfermas supuestamente. Tomo dos grupos, personas enfermas, vamos a decir, con hipertensión, y personas sin hipertensión, y les doy dos grupos de medicamentos. Un grupo de medicamentos es un placebo, no tiene nada, y el otro es la nueva sustancia que yo estoy probando, y se los doy a los pacientes. Los pacientes no saben, ni las personas que les están administrando el medicamento o el placebo saben quién está tomando qué. Es por eso que se llama un estudio aleatorizado doble ciego. Es decir, nadie sabe qué es lo que está pasando. Solamente cada paciente tiene un código, y en una base de datos se sabe que ese código está tomando tal sustancia en tal dosis, porque se les dan en diferentes dosis. Y al final se hace un análisis en el cual nadie sabe quién es quién. Y ese es el estudio ideal científico, porque si nosotros sabemos a quién le estamos dando la medicina, a quién no, quién está enfermo, quién no está enfermo, podemos tener algo que se llama sesgo científico. Podemos empezar a
inclinar la investigación en el sentido que nosotros queremos que resulte. Entonces, ese es el estudio ideal en ciencia, un estudio aleatorizado, doble ciego, con un grupo control. El grupo control son los individuos sanos que no tienen nada y a los que se les dio el placebo. Claro, doctor. Oye, qué interesante también el tema de los placebos, ¿no? Como algunas personas pueden decir que el poder de la mente, ¿no? Que si le están dando pastillita de azúcar y teniendo algún padecimiento, pues puede ese paciente empezar a mostrar una mejoría. Digo, es otro tema igual que podrías aquí desarrollar porque... Pero ya lo platicamos. Aquí hablamos de los placebos, incluso les comenté que utilizar placebos en medicina clínica no es ético, pero el placebo se utiliza en experimentación y recuerden que afortunadamente el 70% de las enfermedades en los seres humanos son autolimitantes y no van a requerir tratamiento, por lo cual, bueno, pues es una bendición, porque si todo requiriera tratamiento médico y necesitamos hacer algo, pues la verdad es que la mortalidad sería muy alta. Pues ahí está, doctor. Temazo, como siempre, temazo que nos has ofrecido aquí, en el que pues despejas muchas dudas sobre todo y nos ayudas a una mayor comprensión de todo este tipo de temas sobre los que a veces nos hacemos ideas equivocadas. Así es. Por lo cual te agradecemos enormemente, mi querido doctor. ¿Cómo están por allá las cosas en Colorado? ¿Ya también la reactivación total o también El 1 de junio ya regresamos prácticamente a la normalidad aquí y pues bueno, es un poco diferente la estructura de hospitalaria aquí que en México, ¿no? Aquí es privada, es muy costosa, pero el gobierno entró y ahora Medicaid prácticamente está cubriendo a cualquier paciente, incluso a los inmigrantes indocumentados, les está pagando toda la atención si requirieran hacer pruebas o atención médica, y se sigue seleccionando muy cuidadosamente a quién se le hace pruebas. No se hacen pruebas indiscriminadamente porque no tiene sentido, pero sí la cobertura es diferente porque la estructura hospitalaria es diferente. Aquí es una estructura básicamente privada y no es como en México, que es una estructura pública que debería ser robusta y pues no lo es, pero bueno, eso ya es otro tema, diría la Nana Goya. Pero prácticamente aquí ya regresamos a la normalidad. Yo ya regreso a dar consulta el 1 de junio y a estar ahí en el consultorio pues, todo el tiempo. Digo que yo he estado yendo lunes y miércoles a ver pacientes, pero al consultorio ya voy a empezar a ir más días a partir del 1 de junio. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana y aquí nos vemos y escuchamos en la siguiente consulta cátedra aquí en Disyuntiva, mi doctor. Te mandamos un abrazo y como siempre nuestra admiración y agradecimiento. Así es, les mando un abrazo. Gracias por todo. Gracias, mi doc. Vamos a hacer una pausa. Continuamos aquí en Disyuntiva. Disyuntiva presentó